días, Mauro, habían pasado una serie de cosas muy espectaculares en mi vida y Mauro me dijo, compártelas. Entonces, pues bueno, todo lo que voy a decir a continuación es para darle la gloria y la honra a Dios, porque Él es el que hace todo posible. Y pues realmente ayer, justamente en la noche, no podía dormir y le comentaba a mi hermana Melissa, Meli, no podía dormir, pero no era por ansiedad de lo malo, sino por ansiedad de tantas cosas buenas. Entonces, bueno, eso también es malo, los extremos son malos. No, eso también es estresante, eso también causa estrés. Entonces, no, o sea, Dios ha sido muy bello. El testimonio que voy a dar a continuación es a ámbito laboral y académico. Realmente, bueno, yo estudié la carrera de Derecho. Desde que yo tenía 7 años, yo dije, yo quiero ser abogada por injusticias que de pronto vi desde mi casa. Y yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero ser abogada en algún momento para poder defender a mujeres como tú. Y bueno, heme aquí. Y durante todo el tiempo pues que yo me alejé de Dios, porque son muchas las cosas que Dios ha hecho en mi vida que hoy no terminaría, pero yo empiezo la carrera de Derecho, nunca perdí una materia y no había persona que pelara una rumba más que yo. Pero bueno, nunca perdí una materia. ¿Una qué? Una rumba. En la universidad. Sí. Y yo creo que Dios ya venía con un propósito. Y por mucho tiempo fue como esa vocecita impostora: tú no lo vas a lograr, tú no puedes, por muchas invalidaciones que tuve desde que era una niña, por parte de voces externas. Tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú eres insuficiente, eres incapaz y no tienes la capacidad. Pero un día Dios me regaló una palabra que era que Él te capacita para el lugar a donde tú vas a entrar, para la bendición a la cual tú vas a tener que sostener y mantener. Y yo esa palabra la apropié para mi vida y yo tenía muchos retos que yo había dejado a medias por el miedo al fracaso, por miedo de que no se me diera, porque yo soy una persona que ante el fracaso me deprimo, me deprimía en el nombre de Jesús. Me deprimía, me daba, o sea, me frustraba. Y este año que Dios empezó como a regalarme cosas y cosas y cosas espirituales, yo venía y decía, voy a afrontar todo lo que se venga. O sea, todo lo que se venga lo voy a afrontar. Y yo venía hace un tiempo realizando mi tesis en derechos humanos, derechos a las indígenas colombianas. Y yo tenía mucho miedo, muchísimo miedo, no les voy a negar. Pero yo dije, es ahora o nunca, tengo que hacerlo ya lo tengo que hacer. Y me preparé muchísimo durante mucho tiempo y tuve mi ponencia y para la gloria de Dios es tesis laureada. Para la gloria de Dios. Aparte, gloria a Dios, ya el 29 de agosto me graduó. Tengo un trabajo en la Secretaría de Educación y estoy aspirando para uno en la alcaldía. Dios ha sido muy bueno. Y hoy yo de pronto cuando empezamos yo no lloraba por algo malo. O sea, yo lloraba por tantas cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida que o sea, realmente hay momentos en los que mi agradecimiento no alcanza. O sea, mi agradecimiento se hace insuficiente ante todas las proezas que Él ha hecho en mi vida. Y me afirmé no en lo que el hombre pensaba de mí, sino en lo que mi padre pensaba de mí. Y mi padre pensaba que yo era una persona totalmente capacitada y suficiente para poder ejecutar todo lo que estaba sobre mis manos. Hoy, para la gloria de Dios, en la Secretaría de Educación, como me dijo el subdirector técnico, Raicha, o vienes o esto no se mueve.
La verdad es que la gracia que Dios ha depositado en mí, yo no tengo palabras. No tengo palabras para describirlo. Aparte, ayer es que Dios no sabe dar poco. Ayer, esto se lo contaba, o sea, parece que estoy insuficiente, pero es que Dios no sabe dar poco. Yo antes era una persona muy vanidosa. Pero demasiado vanidosa. Y ahora pasé de ser vanidosa a ser una persona que le gusta verse bien, o sea, bien presentada. Ya no me alejo al límite. Y obviamente tú para todos esos tipos, no para todos esos tipos de cargos, para todo tú tienes que estar bien presentado, más cuando es atención al cliente, cuando son cosas con otras entidades y todo eso. Y yo le decía, Hércules, ahora me toca andar 24/7, uñas arregladas, pelo arreglado, de todo arreglado. Pero a mí eso me gusta. Y un buen día, yo escribí a una peluquería espectacular a cotizar un servicio. Espérate que esto tiene un porqué. Y ellos pusieron, si quieres ser nuestra embajadora, no sé qué, ta. Yo le dije, ay, sí, yo quiero. Pero esas cosas que tú comentas y tú dices, o sea, que me van a coger a mí. Ayer me llamaron. Ay, sí, es que estábamos viendo tu perfil y tú eres una persona súper extrovertida, porque yo también le hago contenido a Dios en mis redes sociales. Tú eres una persona súper extrovertida, que no sé qué, que nos gusta tu mood, tu feeling, no sé qué, ta. Te vamos a regalar todo lo que tú quieras en belleza, no sé qué. Y yo, ¿cómo? No puede ser. Entonces, yo sé que parece insuficiente, pero hasta esas pequeñeces las ve Dios. Y sé que Dios lo que me ha entregado ha sido por la obediencia, porque en lo mucho, en lo poco que yo he podido hacer y mantener, lo he tratado de hacer. Y sé que Él lo ha visto. Y por eso es que yo le decía a Mauricio, o sea, ¿hasta cuándo? Espérate, Padre, cálmate. O sea, tíramela suave, porque es que no puedo somatizar tantas buenas noticias. O sea, relájate para yo poder relajarme. Pero no, o sea, realmente Dios ha sido muy bello. Me va a dar la oportunidad de poder compartir el día de mi grado con mi mamá. Mi mamá, o sea, ella nos ha sacado adelante a punta de cocinar en otro país, lejos de su familia, lejos de nosotros, y me goza esto porque era lo que yo quería, que era retribuirle un poco lo que ella ha venido haciendo por mí. Por cosas de la vida, por mi culpa, mi mamá pierde el tiquete. O sea, porque yo por querer hacer algo bueno terminé haciendo algo malo. Pero ahora pues Dios me dio la posibilidad de comprárselo yo. Y me di cuenta que era porque lo primero que nosotros tenemos que hacer al recibir todas estas bendiciones es honrar a nuestros padres. Y yo creo que no hubo persona en el mundo que haya trabajado más por verme como yo estoy hoy, como mi madre. Y bueno, la verdad es que estoy muy feliz por todo lo que ha pasado en mi vida y quería compartírselos a todos ustedes para la gloria de Dios. Sé que la gloria postrera será mayor que la primera, no solo para mí, sino para todos los que estamos aquí, y la gloria sea a Él. Muchas gracias. Buenos días a todos mis hermanos. Perdón por no mandar este video antes. Hace tiempo he querido mandarlo, pero siempre estaba esperando como maquillarme bonita, estar bonita, y bueno, ahora estoy así. Estoy caminando en Alemania. Estoy tan agradecida con Dios. Y venía aquí adorando y alabando a Dios y recordando tanta tristeza y tantas luchas que atravesé, y que, por cierto, sin conocerme ustedes,
En esa época oraron por mí, me ayudaron cuando estuve en Venezuela, cuando me quitaron a mi hija. Y luego estuve en Cartagena y los conocí y compartí con ustedes y los amé mucho y me acompañaron en ese tiempo allá. Y ustedes veían, no sé, quizás algunos no sabían de ese sueño, pero los que sabían de ese sueño quizás lo veían lejos. Y yo les quiero decir desde aquí, desde el sueño cumplido, desde la promesa hecha realidad, que se atrevan a soñar y que no desistan y no dejen de creer nunca en la fidelidad de Dios. Yo aquí venía cantando y llorando y recordando esos momentos tan amargos en los que era difícil alabar. Y yo recuerdo una vez que compartí una palabra con las mujeres y hablaba yo acerca de los sacrificios de alabanza. Y eso es algo que ha marcado mucho mi vida. El alabar y adorar en los momentos de dificultad, en los momentos en los que a uno no le sale natural alabar a Dios, que uno lo único que quiere es pedir y pedir y pedir. Pero ¿qué poder hay en esos momentos? Uno postrarse o levantar las manos y decir gracias porque yo sé que eres fiel y hoy no lo estoy viendo, pero antes lo has sido. Y lo vas a seguir siendo y tú no has cambiado porque tú no cambias y tú eres siempre fiel y justo y bueno y maravilloso y me cuidas y me das lo que necesito en el momento que lo necesito. Entonces nada, después de yo tanto hacer sacrificios de alabanza y después de yo tanto agradecer y agradecer por lo que aún no tenía y por lo que sí tenía sobre todo, de repente un día Dios me trajo aquí de la forma más inesperada. Yo estuve 4 meses en Cartagena sin saber que me podía venir y eso fue también la voluntad de Dios. Dios quería que yo estuviera allá y que yo permaneciera allá y que yo creyera que no me podía mover de allá, porque su voluntad era que yo estuviera en un lugar que me iba a hacer crecer en fe, en un lugar que me iba a hacer crecer en mi relación con Dios y que me iba a transformar. Y Dios hizo eso y Dios me transformó, hizo tanto en mí. Y luego yo llego aquí y esto es un paraíso, una belleza. Estoy en un campo, eso sí, si pueden ver, todo aquí está sembrado. No vivo en una gran ciudad, pero no cabe duda en mí que yo estoy en ese lugar que Dios soñó para mí y cada día yo ando por ahí y yo no lo puedo creer. Yo voy caminando con Miranda, con mi hija, y yo digo, Dios mío, estoy caminando en Europa. y estoy en Alemania y no lo puedo creer. Y a veces recuerdo esos momentos de depresión profunda en que yo me encontré tantas veces y que yo veía esto tan imposible, tan lejano, pero lo soñaba. Y hay canciones que en ese momento me acompañaron y que hoy canto con otro sentido, con otro significado. Y nada, yo les quiero saludar, hola, y les quiero inspirar y recordar que nuestro Dios es un Dios fiel, maravilloso, que es un papá, es nuestro papá, y que ni tú ni yo sabemos qué es lo que nos conviene ni cuándo nos conviene. Entonces tenemos que tener esa humildad de aceptar lo que Dios nos da en el momento que nos da, pero también esa inocencia y esa fe de creer que nuestros sueños se van a cumplir y que las cosas van a pasar, pero hay que ser pacientes y hay que confiar, así de sencillo, hay que confiar y un día vamos a estar en el futuro recordando todas las veces que creímos, que confiamos y recordando lo fiel que Dios fue, que Dios ha sido. Y bueno, nada, espero que estén todos muy bien y que esto les ayude a ustedes mismos a recordar y a confiar en que ese sueño y esa promesa va a venir en el tiempo que Dios lo decida. Y nada, no desistamos. Dios está en nuestra barca, Dios está en nuestra vida. Él es el que nos está guiando, Él es el que nos está acompañando.
Simplemente en los tiempos de espera no tenemos más que gozarnos en Dios. En medio del dolor, en medio de la tempestad, experimentar ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, esa plenitud en Dios, el saber que lo que realmente necesitamos en Cartagena o en Alemania es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Si yo estuviera aquí y me hubiese venido quizás antes de tiempo, quizás estuviera sin Dios y quizás me deprimiera aquí también y quizás estuviera aquí también triste y buscara razones para no agradecer. Pero porque pasé por allá, porque estuve allá en ese proceso, hoy en día mis ojos son diferentes, cambiaron, fueron transformados, mi corazón fue transformado. Y hoy en día yo tengo la fe, completamente la certeza de que lo que pase en mi vida en adelante va a ser dirigido por Dios, porque así ha sido hasta hoy. Entonces, bueno, los amo mucho y me alegra ver cuánto han crecido, y otras personas que están desde la promesa cumplida saludándome y hablándome son Mauricio y Melissa, y ver cómo Dios ha añadido a diario a la iglesia aquellos que han de ser salvos, y ver cómo Dios los ha hecho crecer, como Dios ha dado el crecimiento, así como dice la Biblia. Yo sé que eso también es la tierra prometida y es una promesa cumplida para Mauricio y Melissa. Y para mí, porque yo también soñé con ellos, y para cada uno de ustedes, porque los que más viejitos también soñaron eso y hoy lo están viendo cumplirse, y eso alegra mi corazón. Y yo sé que así mismo se sienten ustedes al ver, bueno, los que me conocieron, cómo Dios ha cumplido sus promesas en mí. Entonces nada, los amo. Los saludo, los abrazo, y en el nombre de Jesús, no sé, quizás en 1 o 2 años voy por allí y los visito. Chao, los amo. Yo nací en una familia disfuncional donde estaba mamá, mi hermana, estaba yo, y había un papá bastante ausente, o sea, Acerca del micro. bastante ausente. Sin embargo, yo me acuerdo, yo veía a mi papá cada 2 meses, 3 meses más o menos, porque mi papá tiene una familia y nosotros éramos como la misma familia. Y yo me acuerdo que yo conocí a mi familia paterna 7 años. Nosotros, bueno, 7 años, y yo me acuerdo que tengo hermanos mayores y nosotros heredamos muchas cosas de mi hermano mayor. Entonces, yo empecé como a estar en mi corazón, no sé, yo siento que el enemigo empezó como a sembrar algo en mi corazón, y era que yo era un hijo de segunda, ¿cierto? O sea, como esa familia de segunda, esa familia relegada, y yo empecé como a sentirme así, un hijo de segunda. Nosotros heredábamos los colchones, la nevera, el televisor, éramos los hijos de segunda. Los pantalones, eso no tanto, pero bueno. Y además de eso, que vivíamos en unas condiciones económicas bastante difíciles. Eh, pero yo siento que había un plan de Dios para todo esto, ¿cierto? Yo me acuerdo que yo desde niño era muy dado a la iglesia, pero la iglesia católica. Yo estaba en el coro, yo fui al culto, yo fui monaguillo, en fin, fui de todo. Y una vez estaba pasando por una profunda depresión, y yo encontré en la mesa de mi casa, de mi cuarto, un libro de la iglesia cristiana de la Roca, donde decía, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Verdad? Si quieres entregar tu vida a Cristo, repite esta oración. Y yo dije eso. Yo creo que yo tenía como 12 años. Y yo la repetí por muchos días, por muchos días. O sea, yo repetí ese principio de decir, oye, vete a hacer. Y ahí decía, mira, no sale. Y yo no sabía qué era lo que había pasado. A los niños de 12 años, la repetía. Y pasaron muchos años, yo estaba en la universidad. A pesar de todas esas escasez, pasé en la universidad. No estaba, mientras todos estaban con sus grupos de amigos, yo estaba en un lugar así, sufriendo mucha depresión. Y se acerca el cristiano
de la clase. Le digo, "Ok, pero mira, estilo yo, mi copete". Y de alguna manera un poco me fastidió, se lo tengo que decir. Se acerca a mí y perdón, él va caminando y me va así del lado izquierdo y se acerca y se detiene. Y me pregunta, hola, qué amable, Felipe. Nunca había hablado con él. ¿Cómo estás? Y yo sentí algo especial. O sea, de todos mis compañeros que supuestamente eran mis amigos, él se había acercado a preguntarme cómo estás. Y en ese momento yo estaba pasando un poco difícil. Ven acá y tú con quién vi, o sea, empezó como a interesarse por mí. Y yo me fijé en él, ¿cierto? Me dijo, mira, te invito a la iglesia. Y yo fui, así como con temor, me acuerdo de una iglesia, en la primera iglesia donde yo fui, un miércoles, y ese día estaban diciendo, vamos a repetir la oración de fe. Y yo me acordé de la oración de fe que yo había hecho hace muchos años atrás, sin saberlo. Y entendí que Dios me estaba como jalando. O sea, como con puertas de amor me estaba atrayendo hacia Él. Y, y empezaron como que muchos cambios en mi vida, pero lo primero sentí que Dios empezó como a tratar de mi vida fue como esa parte que no había sanado y era el creerme todavía mi hijo de segunda, ¿cierto? El creer que no era merecedor, el creer que habían personas mejores que yo, el estar siempre de pronto en la sombra. Y yo fui como muy aplicado en mi vida. Y una de las cosas que Dios empezó a tratar fue como cambiar mi mente y darme como el valor que yo pensaba que no tenía, ¿cierto? Empezó a darme ese valor y empezó a subir como mi autoestima, mi autoestima. Yo aún siendo cristiano tenía baja autoestima. O sea, yo le digo baja autoestima espiritual. Yo decía, no, o sea, pero yo, listo, Dios te acepté, pero no creía que Dios podía hacer nada más conmigo. Yo decía, no, si yo no tengo ningún llamado especial, tú no, a mí no me das palabras como se las das a la gente. Listo, o sea, yo te sirvo y ya, listo. Y servía en lo que podía, no sé qué. Y Dios empezó como a levantar esa autoestima espiritual. Y así como empezó a prosperar mi alma, empezó a prosperar mi vida. Y salí de un entorno muy difícil a nivel económico. Y yo me acuerdo que cuando yo salí del lugar donde yo vivía, yo me acordé del pueblo de Egipto. Y Dios me regaló una palabra y es que salvación también significa llevar a lugares espaciosos. Yo siempre vivía en lugares muy pequeños con mi mamá y mi hermana. Le decía muy pequeño, o sea, era una habitación. Y cuando Dios me saca de ese lugar a un lugar mejor, que Dios me dice, salvación también significa eso. Cuando el pueblo de Egipto salió, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios lo llevó, la salvación en ese momento era llevarlo a un lugar espacioso. Y Dios empezó como a ensanchar mi mente. Y me regaló una palabra que Meli a veces se burla porque decía, ensancha tus estacas, levanta tus cuerdas porque te extenderás a izquierda y a derecha, ¿cierto? Y Dios empezó a abrir puertas delante de mí que yo pensé que nunca se iban a abrir. Dios empezó a poner gracia en mí delante de personas, delante de instituciones. Y hoy puedo decir que, por ejemplo, tengo una familia y mis hijos tienen una mejor calidad de vida de lo que yo tuve. Yo le digo a Meli, yo aprendí a manejar bicicleta a los 12 años. Y mis hijos a los 3 años, mi hijo a los 3 años pudo tener una bicicleta. O sea, yo no sabía manejar bicicleta a los 12 años, ¿cierto? Y mis hijos hoy duermen en una cama, tienen su cuarto, y yo tenía que compartir mi cuarto con mi familia pequeña, y tienen a su papá todos los días. Yo me acuerdo que yo a mi papá lo recordaba a la edad de mi hijo, 6 años, yo lo recuerdo como con la barba, y me viene como a la mente como el olor de él. Yo anhelaba su olor, o sea, yo quería abrazarlo. Yo sentía como un olor particular de mi papá en ese tiempo. Todavía lo siento. Él falleció. Pero
cuando yo lo abrazaba, que él estaba vivo, yo decía, ese mismo olor que tiene, era ese mismo olor que yo sentía cuando tenía 6 años. Era una cosa, y yo sentía que eso, que yo no era un hijo para Dios, que yo era un hijo de segunda para Dios. Como esa imagen que tenía mi papá, lo tenía de Dios. Y Dios empezó como a sanar, a sanar, a sanar. Y empezó a decirme, no, tú eres de gran estima para mí. Estás hecho para grandes cosas. Y empezó como les digo, prosperando mi alma, así como iba prosperando mi vida. Bueno, llegó Meli, nos casamos y siento que todavía, Dios me había sacado de Egipto, pero aún Egipto estaba en mi mente, ¿cierto? Y aún siendo cristiano, aún sirviendo a Dios, tenía baja autoestima cristiana. Ok, esa es otra historia. Y Dios empezó laboralmente a ponerme en lugares que yo pensé que no lo iba a hacer. Y le puedo decir, estos 2 años han sido años donde me ha tocado literalmente decir, Dios mío, ¿qué hago con tanta oportunidad laboral? ¿Cierto? Hace 4 años yo soy catedrático en una universidad y me acuerdo que empecé dictando un curso en temas de modelo de negocio, emprendimiento. Me acuerdo, me pagaron como 700.000 pesos. Duró bastante el curso. Y estos días, entonces iba así, llevaba 4 años siendo catedrático, en las horas en la noche. Y estos días me llama el decano de la facultad. Mira, Luis Felipe, se ha abierto una vacante para docente de tiempo completo, docente investigador, y hemos pensado en ti. Nos acordamos desde que ese día que viniste a dictar un curso y hemos visto tu empeño, hemos visto tu trabajo y, y creemos que este es el momento, me dijo así. Y yo decía, todo lo que ella hace, yo le digo a Meli, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Yo, yo me, y eso he sentido que ha sido mi vida, o sea, ha sido el ser fiel en lo poco. Cuando de pronto, en términos económicos, era fiel al estudiar, al honrar a mi padre, a mi madre, a ir a la universidad. eh, y Dios ahora eh, ha sido como especial. Y en un momento de mi vida, cuando llegó pandemia, nosotros nos desconectamos mucho de Dios y nuestra familia estaba quebrada a nivel económico, a nivel emocional, incluso también como pareja. Me acuerdo que iban a hacer Nicolás y Nicolás fue un bebé pandemia y yo estaba trabajando en un lugar muy duro donde hacía facturación, era auxiliar logístico, era auxiliar de aseo, era auxiliar de todo. Salía a las, sí, salía a las 5 de la mañana, llegaba a las 8 de la noche, ¿cierto? De lunes a sábado, ¿sabes? Un sábado a las 8 de la noche yo estaba trabajando en ese lugar. Con una paga muy poca, pero yo decía, no importa. Y siendo profesional, teniendo un posgrado, me tocó ser InDriver, me tocó vender frito en mi casa. O sea, fue difícil. Vender oblea. Y yo le estaba pidiendo a Dios algo. Y en ese momento, Meli se comunica con Mauricio y empezaron esos primeros tiempos en Home 424. Yo estaba un poco escéptico de las cosas de Home. Y yo me acuerdo que el primer día que llegué, todos me conocen que dicen que yo soy serio, pero bueno, ese día llegué más serio que nunca. Y yo llegué así como todo escéptico, no sé qué. Pero Dios hizo algo en Home. Yo llegué a una buena tierra. Home para mí ha sido una buena tierra. Cuando yo llegué a Home, nosotros no teníamos nada, ¿cierto? Absolutamente nada.
Es más, yo creo que estábamos como si en la escala del menos X estábamos, mejor dicho, por allá. Exacto. Y empezamos a servir a Dios y yo siento que en el servir a Dios, Dios empezó como a restaurar nuestra vida, nuestra relación. Y en realidad Juan ha sido la mejor oportunidad para poder ver restaurada mi vida, para que Dios pudiera levantar esa autoestima espiritual, para que yo hoy pueda decir, te sirvo así sea alzando una silla, pero lo hago con agrado porque te amo. Entonces, ha sido toda una vida de lucha, pero yo lo rescato es cuando uno en realidad se mete en Dios de forma sin prejuicios, sin, no sé, sin todas esas cosas que nos inventamos. Dios obra. Y eso es lo que yo de pronto quisiera compartir con ustedes. Ha sido una vida en la que Dios me ha ido como enseñando, pero al que es fiel en lo poco, Dios lo premia. Y un día, yo soñaba mucho con que Dios un día me pasara que de asistente a presidente. No sé si ustedes han escuchado una prédica de esa. Y yo creía que eso era como así. Pero Dios no actúa así. El asistente a presidente cuesta, ¿cierto? A mí me costó y me seguirá costando porque yo siento que esto es una lucha diaria. Pero de verdad yo hoy puedo decir, Dios ha sido bueno. Y si Dios te plantó en este lugar, a gente que yo creo que ha venido aquí diciendo como que, y este lugar que no es tan cómodo o lo que sea, cuando estábamos allá, yo te puedo decir, si Dios te puso en este lugar, Dios va a hacer algo contigo. Estoy completamente seguro. O sea, yo gente que de pronto vino aquí, Ray, Dios mío, yo me sorprendo por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y es lo mismo que Dios puede hacer en tu vida, Robert, es lo mismo que Dios puede hacer en cada uno. Me sorprendo también de de Sander. Yo decía, Sander, cómo alza las manos, espectacular. De verdad que te admiro mucho porque uno ve, o sea, cómo Dios ha hecho en cada uno una cosa especial. O sea, yo decía, y Sander yo lo veo enamorado de Cristo y yo decía, Dios mío, eso es Dios. Entonces, si Dios te ha puesto aquí, convéncete de que Dios va a hacer algo especial porque esta es una buena tierra. Yo te lo puedo decir. Yo te lo puedo decir, que Dios hace una buena tierra. Aldemar, o sea, todos los que yo he visto, Dios de verdad está haciendo cosas grandes. Entonces, de verdad que esto es un buen lugar y yo te invito a que no te despegues de la visión. Cuando uno se aleja, uno se desvía. Pero mientras uno está en la visión y si Dios te puso en esta visión, Dios te va a prosperar en esta visión, pero va a prosperar tu alma. O sea, va a empezar a prosperar tu alma y después va a prosperar tu vida. A la par. A la par. Entonces, ese era mi testimonio de vida, más que todo de vida. Y se ha hecho posible gracias también a una mujer también que me ha apoyado en todo esto, que ha sido fuerte y que me ha aguantado, que me ha aguantado, que se ha sacrificado mucho, que Dios también ha hecho muchos milagros y ha abierto muchas puertas en su vida. Ella tiene mucha gracia, mucho favor delante de Dios. Entonces, de verdad que eso quería compartir con ustedes.